Don Juan Manuel fue un noble político y escritor fundamental en la Castilla del siglo XIV. Su vida transcurrió entre los años de 1282 y 1348. Aunque se le conoce como infante, lo cierto es que no tenía derecho a este título, que sí tuvo su padre y que estaba reservado a los hijos de los reyes. No obstante, su relación con la corona de Castilla y con otras monarquías colindantes fue estrecha. Fue nieto, sobrino, primo y tutor de reyes, y por los matrimonios de sus dos hijas también fue yerno y suegro de monarcas. Nieto de Fernando III el Santo, hijo del infante don Manuel y sobrino de Alfonso X el Sabio, don Juan Manuel fue primo y protegido del rey Sancho IV y casó a su hija Constanza Manuel, habida en su matrimonio con la hija de Jaime II de Aragón, con Pedro I de Portugal, y a su hija menor, Juana, con Enrique II de Castilla, el iniciador de la dinastía de los Trastámara. El único retrato que se conserva del infante aparece en el llamado Retablo de la Virgen de la Leche, obra del pintor italiano Bernabé de Módena, que fue encargado por la familia Manuel a Génova, con destino a su capilla funeraria en la Catedral de Murcia. En él aparecen, en actitud orante, don Juan Manuel, al lado de Santa Lucía, y su hija, Juana Manuel, reina de Castilla por su matrimonio con Enrique II, junto a Santa Clara. Don Juan Manuel fue señor de numerosos territorios. Sus posesiones se ubicaban en zonas estratégicas entre Castilla, Aragón y el sureste de la península, donde estaba la frontera musulmana. Él mismo alardeaba de que podía ir desde el reino de Navarra hasta el de Granada, durmiendo cada noche en villa propia cercada o en castillo propio. Nos encontramos ante el castillo de Escalona, que nos interesa especialmente por haber visto nacer a don Juan Manuel. Parece que hubo una fortaleza inicial ya en el siglo X, y lo que sí se sabe es que el rey Fernando III el Santo lo donó a su hijo, el infante Manuel de Castilla, padre de don Juan Manuel, y es por eso que latió aquí el de mi infante, que luego pues sería de Salterón y de Tratepolida de Senoche. Tras la muerte de don Manuel, que va a pasar a su hija, Juana Manuel, que es esposa del primero de los Trastámara, rey Enrique II. En poder real hasta tiempos de Juan II, comienzos del siglo XV, este pasará después a su valido Álvaro de Luna, que hizo la parte palaciega del castillo, y era fama que se encontraba aquí, en el castillo, la mejor casa, la mejor residencia de España, donde se hacían blandos piezas. Una vez que Álvaro de Luna, que también fue señor de Salverón, cae en desgracia y es ejecutado, el castillo pasará a su esposa y finalmente pasará a Juan Pacheco, marqués de Eridena. El castillo sufrió graves desperfectos durante la Guerra de la Independencia y hoy por hoy es propiedad del Ayuntamiento de Istal. Nos encontramos en el exterior de la iglesia convento de San Juan y de San Pablo de Peñafiel, Valladolid. Este convento lo fundó don Juan Manuel y lo construyó en 1324 sobre unas antiguas ruinas
que había de un alcázar. Don Juan Manuel murió en 1348 en Córdoba y lo trajeron aquí a enterrar, que es donde él quería que reposaran sus restos. Es de estilo gótico mudéjar y dentro está la capilla Panteón de los Manueles, que es donde reposan los restos de don Juan Manuel y de muchos de sus miembros. La mano izquierda, desde aquí se puede divisar el castillo de don Juan Manuel, que de forma alargada actualmente es el Museo del Vino y hace una forma como llevarlo de quilla de barco. Desde aquí se ve alargado, no se ve la quilla. Y aquí tenemos la calle que está dedicada al infante de Juan Manuel. Bueno, pues sin nada, vamos a entrar a ver el Panteón. Me encuentro en el altar mayor de la iglesia conventual de San Pablo y San Juan de Peñafiel, Valladolid. En esta parte principal del altar se encuentra la urna que contiene los restos del don Juan Manuel, su escudo, y en la parte superior vemos que tiene una inscripción que dice: aquí ya tenéis usted don Juan Manuel, hijo de tal y cual. Al fondo también tenemos el escudo. Escudo hermoso. Hace ya 690 años que don Juan Manuel acabó de escribir su libro El Conde Lucanor en su castillo de Salmerón, pues quiero evocar aquí la estructura de su estado itinerante, que fue una de las cosas más curiosas de la vida político-militar de este magnate medieval, que fue la constitución de su estado feudal, que era un estado itinerante. Don Juan Manuel, un personaje típico de la Edad Media castellana, tuvo un movido recorrido político en los inicios del siglo XIV, señor de Villena, de Escalona, de Peñafiel, y era mayordomo mayor de Fernando IV. En cierta ocasión escribí un estudio sobre la forma curiosa de gobierno de sus estados por parte de este personaje, que constituyó lo que yo he llamado un estado itinerante, que en su parte meridional tuvo las características de un espacio amplio y compacto, perfectamente dominado, pero que en su zona septentrional estaba formado solamente por puntos físicos concretos, generalmente villas dominadas por castillos. Y así se ha podido calificar al estado netamente feudal de don Manuel como itinerante, pues en buena porción del mismo solamente controlaba castillos y fortificaciones donde poder acogerse a seguro. Y en ese estado itinerante, y en la zona que ahora es provincia de Guadalajara, poseyó los castillos que hubo en las localidades de Alcocer, de Salmerón, de Trillo, de Cifuentes, de Palazuelos y de Galve de Sorbe. Y todos ellos eran, en principio, cuando él los dominaba, atalayas fortificadas, simples atalayas, que le permitían resguardarse por una noche o por varios días y que estaban a una distancia entre sí que era fácil de alcanzar la siguiente en una buena cabalgata. De esas atalayas o castilletes, pues quiero recordar que iba aquí, primero Alcocer, es el que hay que recordar. Estuvo donde ahora está la iglesia parroquial, cuyos potentes muros de la torre son los primigenios del castillo de don Juan Manuel. Luego tuvo el de Salmerón, precisamente aquí en Salmerón, al sureste del actual pueblo, estuvo la fortaleza manuelina, donde sabemos que escribió y aún terminó su libro de El Conde Lucanor. También cabe recordar que fue de su propiedad el castillo de Trillo, que era una atalaya sobre el río Tajo, a la orilla del Tajo, que controlaba un paso fácil y un breve puente. A su casa la llamaban el Torrillo, y de ahí derivó el nombre actual del pueblo. En Cifuentes también heredó don Juan Manuel atalaya, sobre un cerro que transformó con los años en un fortísimo castillo, como hoy vemos el castillo de Cifuentes, y que según los documentos comenzó a construir en 1324, justo hace ahora 7 siglos de ello. También tuvo un torreón en Palazuelos, junto a Sigüenza, y allí pues solamente tenía la estructura escueta de una pequeña defensa, pero sería luego el marqués de Santillán en el siglo XV quien la desarrollara y le diera forma de castillo y a la villa entera amurallara. Y finalmente, también cerca ya de los pasos fáciles que comunican ambas mesetas castellanas, en Galve, sobre el río Sorbe, puso don Juan Manuel un torreón que más tarde los Zúñigas desarrollarían en su torno
en forma de un gran castillo como hoy vemos. De todo ello, sacamos una conclusión clara. Don Juan Manuel anduvo siempre en guerras y en batallas, pero con un inteligente sistema de defensa, que era el tener siempre cerca de donde estuviera un torreón, una atalaya, un castillete donde poder refugiarse y mantener su política beligerante, disminuyendo así el peligro. Así, en las altas llanuras de Galve de Sorbe, podemos admirar el lugar donde se situó el primitivo castillo de don Juan Manuel, luego derribado y reconstruido por la familia López de Zúñiga a comienzos del siglo XV. Del siglo XV también es el castillo de la villa amurallada de Palazuelos, que, erigido por los Mendoza, se eleva sobre el lugar donde suponemos que se situó la atalaya con la que se hizo el infante don Juan Manuel en 1318. Pero desde luego, su castillo más preciado en tierras de Guadalajara fue el de Cifuentes, de cuya construcción se han cumplido ya los 700 años, y en cuyos muros quiso nuestro infante dejar grabada la enseña de su escudo, con el león rampante y el brazo alado sujetando un puñal. ¿Y qué relación tuvo don Juan Manuel con Salmerón? ¿Cuándo se hizo con la localidad cuyo castillo se alzaba en el lugar donde hoy se sitúa la paz de nuestro camposanto? Según el Cronicón Latino de don Juan Manuel, un texto escrito en latín en el propio siglo XIV, seguramente por orden del propio infante y por alguien muy cercano a él, Salmerón habría sido la primera localidad de la actual provincia de Guadalajara que poseyó el infante. Según dice el Cronicón, don Juan Manuel recuperó Salmerón en agosto de 1310. Dice esa palabra recuperó, en latín recuperavit, porque probablemente se había hecho con la villa anteriormente en torno a 1306, fecha por la cual anduvo a lo largo del obispado de Cuenca buscando lugares estratégicos que añadir a su señorío. Lo que sí se sabe por el corpus epistolar y diplomático del propio infante es que en torno a 1312 tuvo una agria polémica con el infante don Pedro, hermano menor del rey Fernando IV, quien quería la localidad de Salmerón para aportarla a su dote en su matrimonio con María de Aragón, hija de Jaime de Aragón. Y no pudo hacerse con el pueblo porque ya estaba en manos de don Juan Manuel. Poco después, en 1314, se fecha en Salmerón una carta de la jovencísima esposa de don Juan Manuel, doña Constanza de Aragón, en la cual da cuenta a su padre, el rey de Aragón, de que ha recuperado la salud. Son muchos más los datos que tenemos acerca de la relación de Salmerón y del infante, aparte de haber fechado en la localidad el final de su obra inmortal, El Conde Lucanor, en 1335. También en su testamento encarga a sus cabezaleros, es decir, a sus albaceas testamentarios, que a su muerte vendan Salmerón, entre otras localidades, para hacer con ello frente a algunas deudas que tienen que pagar.
Lo que es verdad es que los herederos inmediatos no hicieron caso de este mandato o de esta recomendación, porque se conserva también el último documento que firma el heredero varón de don Juan Manuel, don Fernando Manuel, en febrero de 1351, y que también lo fecha en nuestra localidad, en Salmerón. Por lo demás, una vez que muere don Fernando, el hijo varón, y la hija de este, doña Blanca, en plena adolescencia, Salmerón, junto con otras villas, va a pasar a la hija de don Juan Manuel, a la hija pequeña de don Juan Manuel, Juana Manuel, a la sazón reina de Castilla por su matrimonio con Enrique II. Y a partir de ahí irá pasando por venta, por herencia o por donación real a distintas familias nobles, como fueron los Albornoz, bajo cuyo señorío floreció extraordinariamente la villa, como fueron después los Luna o finalmente los Mendoza, los duques del Infantado. El castillo de Salmerón evidentemente sufriría diversas reformas según iba pasando de unos dueños a otros, pero sabemos que su final definitivo tiene lugar a comienzos del siglo XVIII. En las relaciones topográficas de Tomás López, el párroco del pueblo, informa en 1787 que a principio de ese siglo se había terminado de arruinar la fortaleza. Con este nombre de la fortaleza se ha conocido tradicionalmente al Otero, a la pequeña elevación que domina la vega al sur del pueblo y donde estuvo el primitivo castillo de don Juan Manuel. A principios, en el primer tercio del siglo XIX, concretamente en 1832, en el verano de 1832, derruida, ya no queda nada de la antigua fortaleza y se sitúa allí el cementerio de la localidad, que permanece hasta nuestros días, con el nombre de la fortaleza. Pero en este aniversario literario hemos de hacer mención del infante en su faceta de escritor. Don Juan Manuel dejó una abundante producción literaria, de la que se nos han conservado 8 obras de distinta temática: historiográfica, religiosa, pero sobre todo didáctica. Sobre todos ellos sobresale, como joya de la literatura bajo medieval hispana, la titulada Libro de los Exemplos, más conocida como El Conde Lucanor. Cuando hablamos de la obra de El Conde Lucanor, del infante don Juan Manuel, tenemos que empezar a comentar que él le llamó el libro de los exemplos del Conde Lucanor y de Patronio. En consecuencia, lo que tenemos es un conjunto de ejemplos. Cuando hablamos de ejemplos, es una obra moralizante, una obra didáctica y que literariamente puede tener su influencia por varios caminos. En primer lugar, por otros compendios de ejemplos que habían recopilado su familia, por ejemplo, sus tíos, el infante don Fadrique de Castilla, señor de Guadalajara, cuando escribió otro grupo de ejemplos que le tituló como el libro de los engaños, o como por ejemplo su tío el rey Alfonso X, cuando recoge otros ejemplos literarios como es Kalila Edimna, el Kalila Wadimna, que viene del mundo árabe y de Persia, que forma parte del Panchatantra, o el conjunto de los cuentos de Pizpai, que formaba parte de la antiquísima tradición cuentística hindú. El infante don Juan Manuel quedó huérfano muy joven, con 1 año, siendo un bebé, entonces quedó
protegido por su pariente, el rey Sancho IV. No consta que tuviese una formación universitaria como sí lo tuvo Sancho IV y sus tíos, que sí que fueron a la Universidad de París, pero sí que pudo gozar de una formación literaria y cultural muy potente, con grandes maestros que estuvieron pues, muy cerca de él para formarle, que le formaron en lo que es la escolástica medieval, en la filosofía moral, en la religión y la teología, y todas esas perspectivas influyen en su obra y también en esta obra literaria de los ejemplos del conde Lucanor y Patronio. Por otra parte, también debió de influir en su formación la cultura clásica, como por ejemplo los cuentos de Esopo, y de esa manera esa cuentística clásica se va incorporando en los mismos cuentos y en la estructura de cuentos que él escribe. Y por último, una tercera influencia literaria sería la cultura social castellana literaria del momento. Cultura, pues como por ejemplo cuando hablamos del cuento de la lechera u otros cuentos que forman parte del acervo cultural de los cuentos que se podrían contar en los pueblos en los que él era señor, como por ejemplo Salmerón, o como por ejemplo Cifuentes, o como por ejemplo Galve. Serían lugares en los que él en algún momento de su vida pudo estar y se pudo nutrir perfectamente de la cultura narrativa, cuentística, tradicional castellana, y que lo que hace es volcarla por escrito en su obra. Algo que ya había hecho, por ejemplo, el tío Don Fadrique al componer el libro de los ejemplos de los engaños o el Sendebar, que también incorpora parte de la cuentística de los cuentos de los moros de Guadalajara, que eran vasallos de él. Entonces hay que entender que una tercera fuente de influencia literaria estaría en la narración oral, la tradición oral castellana que estaría en sus pueblos en los que él era señor, en los que él habitó, como por ejemplo, como hemos dicho, de Salmerón, donde, como bien recoge en su obra, precisamente el conde Lucanor, lo concluyó, acabó de escribir esas historias, esos ejemplos en su vida de Salmerón. Y así, un día 12 de junio de 1335, don Juan Manuel ponía punto final a su obra más importante en su fortaleza de Salmerón, como consta en el manuscrito 6376 de la Biblioteca Nacional, el más antiguo transmisor del texto manuelino y datado en el propio siglo XIV. En su folio 192 vuelto, con letra gótica textual redonda, quedó escrito para siempre el nombre de Salmerón, nuestro pueblo, y así le hizo, de alguna manera, pasar a la posteridad.